Al inicio de un nuevo año, todos, casi que sin temor a equivocarme, anhelamos lo mejor en cada área de nuestra vida. De hecho, estoy seguro que al finalizar justo el 31 de diciembre a las 12 de la noche, ya para iniciar el primer día del año, todos nos dimos buenos deseos, bendiciones, abrazos y siempre con una actitud positiva. Para nuestras familias, para nuestras vidas, nuestros amigos. Iniciando este 2025, esperamos que Dios sea cumpliendo su propósito en todos nosotros. Sí, yo soy César Méndez y bienvenido a tu podcast Entre Palabra y Canciones. Durante este mes de enero hemos estudiado la serie que titulamos Fundamento. Sé que la mayoría de nosotros acostumbramos a tener metas, objetivos, propósitos para este nuevo año. Qué bueno que podamos reflexionar durante este mes sobre eso que nos hemos propuesto o sobre lo que ya venimos trabajando desde años atrás muy fuerte y reflexionemos en relación al fundamento que deberían tener todos esos propósitos y metas puestos delante de Dios. Así que vamos adelante, te invito a que disfrutes de este podcast y que te suscribas, que compartas este contenido y que me acompañes en este estudio acerca de esta serie Fundamento. Y se está acabando el primer mes de este 2025, enero. Increíble. Cada vez más rápido pasan los días y las horas. Y todo esto como cumplimiento a lo que ya estaba anunciado en la palabra de Dios mucho tiempo atrás, de cómo el tiempo se acortaría. Por eso me encanta la palabra de Dios, porque siempre va adelante a lo que está por suceder. Y aquellos detalles que no nos dice, nos da las instrucciones a seguir para que nuestra fe no falte o no se apague. Algo que puede suceder más fácil y sutil de lo que podamos imaginar. Como ya lo hemos dicho, estamos rodeados e inmersos en una constante de malas noticias, humanismo, empoderamiento de actitud positiva, que no está del todo mal. Pero cuando esto nos guía a una autodependencia y nos aleja de la dependencia divina, ahí es donde quedamos vulnerables y sin esperanza ante las dificultades propias de esta vida. Que aclaro, no es que la vida en Cristo no tenga dificultades. De hecho, la Biblia dice que Dios hace salir el sol sobre buenos y malos. Es decir, hay las mismas oportunidades para todos. Pero también vienen las dificultades al uno como al otro. Y las adversidades también. Hay oportunidades, pero también hay adversidades. Pero la diferencia enorme es que tú y yo sabemos que cuando Cristo mora en nuestro corazón, cuando su palabra está en nuestro corazón, y con errores, con defectos y con pecados muchas veces que cometemos en nuestra vida, aún así, cuando recurrimos a su palabra, cuando recurrimos a su presencia, tenemos esperanza, no solamente en esta vida, sino sobre todo en la vida que ha de venir después de la muerte. Hasta aquí hemos leído y estudiado algunos detalles de tantos que el Señor enseñó en ese primer mensaje. ¿Recuerdas? Sí, el Sermón del Monte, ante la primera multitud que vemos registrada en la Biblia. Y cae muy bien iniciando este 2025, que bueno, insisto, ya se nos está yendo este primer mes. Y no quiero pasar este episodio antes voy a hacer un pequeño paréntesis antes de entrar en la conclusión de esta serie que hemos llamado Fundamento. Y no quería pasar este episodio sin contarles en breves palabras acerca de la experiencia que vivimos justamente desde el día jueves de esta semana, jueves 23, hasta el día sábado, jueves, viernes y sábado. Estuvimos allí en el sur de California, en la ciudad de Anaheim, en un evento llamado el NAMM Show, que es un evento tal vez el más grande que hacen aquí en los Estados Unidos, que involucra toda la industria de la música. Vendedores de instrumentos, educadores, productores, ingenieros, etcétera, etcétera, etcétera. Es increíble realmente estar allí y hay muchas cosas que uno aprende, ve novedades que sacan al mercado, diferentes tipos de instrumentos, nuevas marcas que salen, pero hay muchísima gente talentosa y esto lo doy como abrebocas para la serie que va a continuar, que vamos a hablar acerca de un poco de la educación y de los talentos.
mucha gente, muchos músicos de diferentes naciones mostrando sus talentos y yo decía, wow, aquí hay personas que definitivamente tú has bendecido en abundancia de talento, pero también me traje muchas enseñanzas de allí. Creo que les compartí por ahí en Instagram y en Facebook un poquito de esta reflexión. Número uno es que a todos Dios nos ha dado una medida de talento, que también tenemos la oportunidad, con algunas diferencias grandes o pequeñas, pero tenemos la oportunidad de desarrollarlo. Insisto, hay países donde es un poco más fácil, donde es más fácil acceder a instrumentos, equipos, a una cantidad de elementos que van siendo importantes en el aprendizaje, en este caso de la música, más que otros lugares. Pero aún así, cada persona, cada individuo, inclusive cada niño, porque hay demasiados niños y niñas allí compartiendo sus talentos, influenciados obviamente por su familia, tiene la oportunidad de desarrollar el talento hasta donde cada uno quiera. Y otra cosa que me llamó la atención, que fue dicho por diferentes músicos, que son músicos muy admirados, era: en la medida que más des de tu talento, más vas a crecer y más tu talento se va a multiplicar. Ahora me lleva a pensar, si esto lo dicen personas que tienen conocimiento en muchas cosas, pero que no conocen al Señor, que no conocen su palabra porque no son cristianos, no han aceptado al Señor Jesús en su corazón, pero tienen muy claro este principio, ¿cuánto más tú y yo debemos esforzarnos a desarrollar esas habilidades? ¿Cuánto más debemos esforzarnos a compartir ese talento que Dios nos ha dado? El que sea, no solamente en la música. Estoy seguro que si estás escuchando este podcast, estoy seguro que Dios te ha bendecido con algo especial en alguna área, en algo, en el trabajo que haces, en alguna idea de negocio, es más, en la manera como sirves tal vez en tu congregación local. Pero bueno, quería contarles esto porque esto va a ser el abrebocas, la introducción de esta serie que se viene para estos meses, bueno, febrero y seguramente marzo. Y regresando un poco a la conclusión de esta serie, bueno, hemos estado hablando del fundamento que es Cristo Jesús. Y no solamente como algo que hemos escuchado en cientos de enseñanzas, sino realmente cómo podemos llevar esto a la práctica. Y cuando vamos a poner en práctica, lo mejor que podemos hacer es ir a la palabra de Dios una y otra vez. Por eso es importante todos los días, así sea un verso, sea un par de versos, un capítulo, qué sé yo, la manera en cómo tú puedas distribuir tu tiempo, pero que no pase un solo día sin que meditemos. Hay muchas aplicaciones hoy en día. De hecho, aquí en la iglesia local hemos estado trabajando en compartirles a personas aplicaciones de la Biblia, donde si van manejando, van conduciendo o están en su trabajo y pueden escuchar algo, pueden también escuchar la lectura de la Biblia. Estoy seguro que tú lo conoces. Hay una aplicación especial muy interesante que se llama La Biblia Dramatizada. Voy a dejar el link aquí justamente en los comentarios. Y bueno, vamos a llenarnos de la palabra del Señor, que ella realmente nos va a guiar a toda verdad, porque recordemos que Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea que Él es el que nos puede guiar siempre a lugares de descanso y sobre todo a paso firme. En algunas veces o muchas veces podremos pensar que vamos lento, pero desde el plano divino seguramente Él va cumpliendo su propósito en la medida que permitamos que su palabra se venga a la práctica en nosotros y podamos vivirla. Así que quiero compartir un poco de la conclusión de lo que hemos estado estudiando, pero lo primero, obviamente, recordarte que este mensaje de Jesús fue dado y fue escrito solamente por Mateo y un resumen por Lucas. En esos dos evangelios lo puedes encontrar. En el capítulo 5 de Mateo, en el capítulo 6 y en el capítulo 7. En el 5 el Señor arranca con todo lo que son las bendiciones o bienaventuranzas para aquellas personas que tienen una u otra situación, pero que permiten que el amor de Dios y su palabra fluya en su corazón. Y es interesante porque en ningún verso vamos a leer, en un versículo vamos a leer
las bendiciones acomodadas a lo que nosotros usualmente estamos acostumbrados a hablar, finanzas, cumplimiento de sueños, etcétera, etcétera, sino a la perspectiva divina. Ahí están las bienaventuranzas y también nos recuerda que somos sal, somos quien le da el sabor a la vida en este mundo mientras la iglesia esté aquí. Nos habla también de la ley y su verdadera aplicación, de cómo fue concebida por Dios desde el principio y cómo lastimosamente el hombre con el correr del tiempo fue malinterpretando y fue arraigándose en religiosidades y en normas y en conceptos humanos para aplicarla. Así que nos muestra su verdadera aplicación y una de las cosas más especiales que me llamó la atención es que si vamos a los mandamientos, que no estamos en la ley, gracias a Dios estamos cubiertos por su gracia, pero si analizamos 10 mandamientos, los 10 mandamientos que el Señor le dio a Moisés, vamos a encontrar que hay 4 que están en relación a Dios y nosotros, pero que hay 6 que están en relación a nuestro prójimo, a la manera en cómo nos relacionamos con nuestro prójimo, con las personas cercanas y aquellas que no son tan cercanas. Por eso el Señor hizo un énfasis muy importante en el trato con el prójimo, en el perdón, en lo peligroso de la codicia, el adulterio, las consecuencias del divorcio y también la prohibición de juramento y de hacer venganza. Y además nos dejó un nuevo mandamiento: el amor a los enemigos. Es algo que confrontaba mucho a la cultura de esa época, a las personas que lo estaban escuchando. De hecho, al final, y lo vamos a leer, la conclusión que las personas dan es que nunca habían escuchado a nadie hablar y enseñar de esa manera. Y creo que para nosotros también nos cae muy bien. En el capítulo 6 hay una reprensión directa a la liturgia y a la religiosidad, a la hipocresía, al fariseísmo de aquellos que querían mostrarse a los demás como ejemplos a seguir, pero sus vidas mismas estaban vacías y lejos del propósito de Dios. Nos habló así también de la importancia del lugar secreto, de buscar a Dios en el secreto, de hacer las obras en secreto para que solamente Él nos vea, para no ser motivados por la popularidad, que es algo que es, imagínense, si en esa época ya el Señor lo estaba enseñando, seguramente habían esos problemas. Ahora, ¿cuánto más hoy que tenemos todo este mundo de redes sociales y que hay cierta lucha y competencia muchas veces por eso, ¿no? Por la popularidad? Pero nos instruye en el capítulo 6 y de hecho uno de los episodios anteriores hablaba justamente de eso, del lugar secreto, instrucciones para la oración, tesoros, el lugar correcto donde atesorar, el lugar correcto donde ahorrar, donde hacer grandes inversiones. Y al final, algo fantástico de lo que hablamos el episodio anterior, el remedio para la preocupación. Al final, en el capítulo 7, nos habla una vez más de no juzgar a los demás y tratar a los demás exactamente como queremos que se nos trate a nosotros. El incentivo para orar, el incentivo para no detenernos, para insistir, para persistir en aquello, no solamente que deseamos, sino sobre todo en aquello que a la voluntad de Dios se pueda cumplir en nosotros. La regla de oro. Y como conclusión, 2 caminos: los falsos maestros también y los verdaderos, la profesión falsa y el tema del primer episodio que estudiamos unas semanas atrás, los 2 cimientos. Al final, una gran conclusión apenas evidente por todos los asistentes, aquellos que quedaron admirados por esa manera de enseñar, y dice la Biblia que les enseñaba con autoridad. Quiero leer exactamente este verso, que es la última parte del capítulo 7 de Mateo, donde dice así: cuando Jesús terminó de decir esas cosas, las multitudes quedaron asombradas de su enseñanza, porque lo hacía con verdadera autoridad, algo completamente diferente de lo que hacían los maestros de la ley religiosa. Lo estoy leyendo aquí en la Nueva Traducción Viviente, seguramente tengas otra versión y lo esté redactado de otra manera. Ahora, ¿cuál fue la intención o el propósito de esta serie? Bueno, llevarnos a reflexionar sobre aquellas metas, aquellos propósitos que ya hemos estado trabajando, orando, pidiendo, o que de pronto hasta ahora vamos a iniciar o que ya iniciamos este año. Y cómo a la luz de la palabra de Dios lo podemos
confrontar, si se puede usar esa palabra. No es una confrontación de un pleito, de una pelea, no. Es una confrontación que nos lleva a evaluar realmente si a la luz de la palabra de Dios y especialmente con estas instrucciones no estamos siendo muy egoístas en lo que queremos. A mí me ha pasado, tengo que confesarlo, muchas veces termino más pensando en mí mismo que en eso que Dios pudiera hacer a través de mí para bendecir a otros, porque finalmente ese es el propósito. Y qué bueno que podamos reflexionar y pensar acerca de esto, evaluar, reevaluar, reestructurar, reescribir y sobre todo decirle: Señor, aquí estamos, guíanos porque los días cada vez son más cortos, porque el tiempo cada vez es más escaso. Qué bueno poder reflexionar. Quiero dejarte esa reflexión con estas instrucciones que nos da la palabra de Dios. Y ahora vamos a escuchar este canto una vez más, el canto que ha estado con nosotros durante este mes de enero. Puedo confiar en ti. Quiero entregarte mis planes, mis pensamientos, mis propósitos y objetivos. Guíame porque sé que tú siempre estás en control y quieres lo mejor y nos puede usar. Escuchemos este canto y hacemos la conclusión de este episodio 4 de esta serie Fundamento. Puedo confiar en ti. Toma mi vida entre tus brazos, como barro en tus manos, Señor, quiero ser. Puedo confiar en ti. Mi voluntad quiero entregarte, sin reservas ni secretos, mi amado Señor. Mis planes, Señor, quiero hoy poner en tus manos. Decide por mí, pues tú sabes lo que es mejor para mí. Me guías, me guardas. Si estoy en tus manos, me guías, me guardas. Puedo confiar en ti. Toma mi vida entre tus brazos, como barro en tus manos, Señor, quiero ser. Sin reservas ni secretos, mi amado Aunque parezca un poco extraño y hasta ridículo, eso de guardarle secretos al Señor, sabemos que Él conoce todas las cosas. Pero cuando no lo confesamos y cuando no le expresamos a Él aquello que hay en nuestro corazón, aunque Él lo conoce todo, estamos mostrando una actitud de tratar de reservarnos cosas en las cuales no queremos que Él actúe, que Él obre, que Él nos ayude, que nos guíe. Y lo digo en serio porque me ha pasado muchas veces. Constantemente tengo que reevaluar, reflexionar. A veces mientras hablamos en familia, mientras escucho a mis hijos, mientras escucho a amigos, mientras recibo algún consejo o mientras doy algún consejo, mientras estoy tocando, mientras estoy sacando una canción, mientras estamos en diferentes actividades. Muchas veces son tantas las cosas que tenemos que hacer en el día a día y tantas ocupaciones que a veces terminamos enfocados solamente en lo que nos gusta, en lo que queremos recibir. Pero la invitación para ti, para mí, para todos los que nos escuchen, coloquemos el fundamento, permitamos mejor que el fundamento siga siendo el Señor y que siga siendo su palabra. Porque si nos afirmamos sobre la roca, aunque vengan tempestades y dificultades, permaneceremos, seguiremos adelante. Así que un abrazo te envío desde aquí. Espero que el Señor siga bendiciendo tu camino, pero sobre todo que la voluntad de Él y su propósito se cumpla en tu vida, en tu familia, así como también en la mía.
Nos vemos ya en la siguiente serie. Esto va avanzando, va muy rápido. Recuerda tu podcast entre palabra y canciones. Esto fue la serie Fundamento. Chao, chao. Bendiciones.